Agradecemos mucho a toda su participación en el Coloquio Internacional 2023, titulado Problemas y soluciones en el desarrollo y producción de comprimidos. Antes de iniciar con la dinámica, me gustaría ceder la palabra al director general de DBA Mexicana, el ingeniero Alonso Autrey, el cual dará un breve mensaje. Alonso. Muchas gracias, muy buenos días, Grisel. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Muy buenos días a todos los asistentes al coloquio. Realmente es un honor poder ver tantas personas conectadas aquí en una ocasión donde realmente estamos muy satisfechos de poder repetir por segunda ocasión y sobre todo tener la oportunidad de agradecerle a todos los ponentes que nos van a acompañar a hacer de esto una experiencia, esperamos, muy grata para todos los participantes. La realidad es que a nivel de DBA hemos hablado mucho de lo que podemos hacer por la industria y es innegable la importancia que juegan los laboratorios farmacéuticos en la sociedad mexicana, ¿no? Son responsables de la producción, de la distribución, del desarrollo, ¿no? De realmente poder hacer de una forma mucho más asequible, mucho más fácil de llegar a todas las personas en México. No quiero robarles mucho tiempo, meramente agradecerle a cada uno de nuestros participantes, nuestros ponentes y sobre todo un agradecimiento muy especial a todo el equipo de DBA que busca hacer de estas iniciativas un éxito para contribuir de cierta forma al mercado. Muchas gracias y esperamos que esto pueda ser de mucha utilidad para todos y podamos seguirlo repitiendo en el futuro. Que tengan muy buen día y gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, pues antes de dar inicio, les voy a compartir algunos avisos generales. Nos complace informarles que estamos recabando información de contacto como nombres, números de teléfono, correo electrónico, para poder proporcionarles más información sobre los productos y servicios. Sin embargo, si no desean ser contactados, por favor, ayúdenos enviando un correo electrónico a pablo.nava@dba.com. Ahorita se los voy a compartir yo en el chat, con el asunto no contactar, y nos vamos a asegurar de eliminar su información de nuestra lista de contactos. Por otro lado, en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar el icono del chat, en el cual pueden poner cualquier comentario que deseen dirigir a cualquiera de nuestros ponentes o al equipo de DBA. Si hay algún fallo en el audio o cualquier situación específica, ahí nos la pueden compartir, por favor. Y de igual manera, en la parte inferior está un icono que dice una Q y una A, en el cual podrán enviar preguntas a nuestros ponentes, mismas que serán resueltas al final de cada charla. Antes de continuar con el programa, les platicaré un poco sobre la trayectoria profesional de los entrevistadores. Nos acompañará como entrevistador nuestro gerente de excipientes, Efraín Mendoza. Él es químico farmacéutico biólogo, egresado de la FES de Cuautitlán. Cuenta con 27 años de experiencia, 8 años en el área de cuidado personal y del hogar y 19 en el área farmacéutica. También nos va a acompañar como entrevistador José Luis Espitia Rodríguez, gerente de negocio del negocio de Easy Code, que es nuestra marca de recubrimientos. José Luis es químico farmacéutico industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una especialidad en desarrollo farmacéutico en UNAM y 30 años de experiencia, 8 años en laboratorios diseñando medicamentos y 22 años en el área de distribución. Ahora sí, vamos a dar inicio con la primera charla. Cedo la palabra a José Luis Espitia. Gracias, José Luis. Gracias, Gris. Y pues, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hemos preparado este evento con mucho gusto y esperemos resulte interesante y útil para ustedes. Y vamos a empezar con la primera plática denominada aglutinación, determinación del punto de granulación, que será presentada por Raúl Carapia Ruiz. Raúl es químico farmacéutico biólogo egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas de Calidad también por la UNAM. Cuenta con 19 años de experiencia profesional en el área de desarrollo farmacéutico y transferencia tecnológica, 2 años en el área de producción y 1 año en áreas de control de calidad.
Ha colaborado para empresas como Laboratorios Usteri, Nisco, Grossman, Valeant, Tecnofarma, Landsteiner, en diferentes posiciones como químico de desarrollo, jefe de desarrollo farmacéutico y jefe de producción. Cuenta con experiencia en el desarrollo y transferencia tecnológica de diferentes formas farmacéuticas, sólidos, líquidos, semisólidos y productos estériles. Actualmente labora como jefe de tecnología farmacéutica en laboratorios Mavi Farmacéutica. Pues Raúl, bienvenido. Sí, gracias José Luis. Y igualmente gracias a ti por aceptar participar en este evento y por tu total disposición a compartir la experiencia que has ganado a lo largo de pues ya algunos años de carrera en el medio farmacéutico. Entonces, pues, si te parece, empecemos con esta conversación. De acuerdo. ¿Cómo defines el punto de granulación, Raúl? Mira, yo lo defino como el proceso mediante el cual se requiere mezclar y adicionar un líquido solo o con un aglutinante para obtener la humectación óptima de la mezcla de polvos o el polvo que estemos granulando. Mira, aquí, José Luis, desde mi punto de vista, el punto de granulación lo considero como una etapa del proceso de la granulación vía humedad que es complejo. Para mí es muy complejo, ya que depende mucho de la percepción del personal, en este caso que lo esté determinando, ya sea personal de producción, personal de desarrollo farmacéutico, validación u otra área. La apariencia del granulado es muy distinto por la cantidad de variables que hay como tal. Aquí enlisto un par de variables desde mi punto de vista, como el tipo de excipiente. Por ejemplo, la consistencia que te da un granulado donde emplea celulosa microcristalina, lactosa monohidratada, manitol, almidón u otras combinaciones o combinaciones entre estos mismos excipientes, es diferente entre el producto y producto que fabriques. Otra variable que yo considero importante es el tipo de principio activo. Por ejemplo, la distribución de tamaño de partícula, la forma cristalina, el tipo de polimorfo, hacen que la apariencia del granulado no sea igual entre los diferentes tipos de principios activos que estamos granulando. Vamos a tener cambio, ¿no? Igual algo importante que también nos pasa en producción y también en desarrollo, que es la variabilidad de distribución de tamaño de partícula de las materias primas entre los lotes recibidos. Hay ocasiones nosotros recibimos una materia prima y cuando estamos fabricando lotes piloto, la transferencia o lotes comerciales, llegan a tener una variabilidad en el tamaño de partícula. Esto pues, al final hace que en este caso que tengamos problemas ya sea de humectación, que nos haga falta, o en su defecto que tengamos problemas de sobrehumectación por esta pequeña diferencia en cuanto a tamaño de partícula. Otra variable para mí crítica como tal es el equipo que estemos utilizando en la granulación y las condiciones de operación de los mismos. Por ejemplo, no es lo mismo granular en un mezclador de bajo corte que en uno de alto corte. Esto en lo particular debido a la forma de las aspas de los mezcladores y a la eficiencia de las mismas, así como también a la optimización que tenemos de los solventes entre uno y otro equipo. En este caso, nos vamos a un high shear mixer, vamos a ocupar mucho menos cantidad de agua, o alcohol o algún otro tipo de solvente que estemos ocupando a comparación de un mezclador de listón o un mezclador de planetario, ¿no? Esto va a cambiar. Entonces, si estamos nosotros desarrollando o fabricando o transfiriendo, el cambio de equipo es algo crítico si el principio de funcionamiento no es el mismo. Para mí, otra cosa también crítica como tal es la forma de adicionar la solución aglutinante o la solución sola que no lleve el aglutinante, ya que esta puede ser de forma manual o de forma automática. Esto al final también nos va a influir completamente. Por último, yo creo que también aquí los equipos empleados, y para mí es algo sumamente crítico, los equipos contemplados en las etapas subsecuentes de la granulación. Por ejemplo, vamos aquí con el equipo que ocupamos para lo que es el tamizado de la molienda húmeda, el equipo que ocupamos para el secado.
hacen que nuestro proceso tengamos que afinarlo como tal de alguna manera, ¿no? En lo particular, considero que el secado tiene, digamos, algo muy crítico en cuanto a lo que es nuestro punto de granulación como tal. Raúl, pues nos has descrito una cantidad importante de variables para poder determinar el punto de granulación, ¿no? En tu opinión, ¿cuál sería una buena recomendación para identificar cuál es la humectación adecuada al determinar un punto de final de granulación? Mira, la recomendación para mí sería que se tiene que valorar el proceso de granulación y las etapas posteriores a la granulación, como por ejemplo la molienda del granulado húmedo, el secado, la molienda del granulado seco, la mezcla final. En este caso es una forma farmacéutica en tabletas, la parte de compresión o encapsulado. Te explico por qué, ya que todas estas digamos que etapas como tal, influyen de manera significativa para poder establecer el punto de granulación adecuado para un producto como tal, ¿o no? Ha pasado que termina uno de granular y uno dice, el granulado quedó súper bien, pero ya me voy a la etapa de compresión y, ¿qué crees? O sea, tengo problemas de pegado o en su defecto tengo problemas de flujo, aunque la apariencia era muy adecuada. Igual, o sea, o mi tableta como tal no desintegra o no disuelve como yo esperaba. Entonces, todas estas variables son importantes. Están en conjunto como tal. Claro, lo que entiendo de lo que dices es, no evalúes el punto de granulación como un proceso separado, único. Lígalo a tu proceso completo e identifica cuál es, ten clara la razón por la cual estás granulando para que puedas tomar mejores decisiones al momento de determinar el punto de granulación. Nos has hablado que puede provocar algunos problemas el no llegar a un punto de granulación correcto. ¿Nos puedes platicar qué problemas puede producir la falta de una clara definición en el punto de granulación? Claro que sí, José Luis. Mira, también igual en lo particular, de acuerdo a mi experiencia como tal, si tenemos una granulación deficiente, es decir, que no lleguemos al punto de granulación, podemos tener los siguientes problemas. Problemas de flujo, ya que al tener muchos gránulos finos, afecta el flujo del polvo a través de nuestra tolva. Para mí otro problema que podemos tener es problemas de pegado. El exceso de partículas finas favorece a que se tenga pegado en los punzones o igual en sus defectos estamos encapsulando en las matrices de encapsulado como tal. O sea, también es un problema que se presenta continuamente. Problemas de compactación, ya que al tener gránulos muy finos que no estén bien granulados, ocasiona que parte del principio activo esté expuesto. No lo granulamos completo y por lo tanto la mezcla final no tenga buenas propiedades de compresión. Al final, nosotros cuando granulamos algún principio activo es porque no tiene buen flujo, no tiene buenas propiedades de compactación o en su defecto queremos ayudarlo a favorecer la disolución del mismo, ¿no? La otra para mí es tener problemas de friabilidad. Esto es como consecuencia de la primera, de la falta de compactación, ¿o no? De problemas de compactación, perdón. Debido a un gránulo que no tenga buenas propiedades de compresión. Estos problemas mencionados, José Luis, se deben a que no se formó un granulado con buena consistencia física, ya que la solución o solución aglutinante, solución digo sola porque es solamente el puro líquido, y solución aglutinante es en combinación. Y o el tiempo de mezclado fueron insuficientes para poder granular de manera adecuada. Por lo tanto, se obtiene una mayor proporción de gránulos finos que gránulos gruesos, con buena consistencia como tal, modificando con esto la caracterización riológica de la mezcla final. Por otra parte, José Luis, si tenemos una sobrehumectación o sobregranulación, de acuerdo como lo mencionamos, para mí son sinónimos como tal, es decir, que pasamos del punto de humectación, podemos tener los siguientes problemas, incumplimiento con el tiempo de desintegración, ya que al tener un gránulo sobrehumectado, hace que el principio activo quede más adherido a los excipientes y que esto a su vez le cueste más trabajo al principio activo liberarse por ser gránulos más fuertes. Y aunque se llegue a un menor tamaño de partícula,
en la molienda, en principios activos que son de baja solubilidad, se puede ver afectada la liberación. Ahora también, para una deficiente, en este caso voy a hacer una combinación, para una deficiente granulación o sobrehumectación, se pueden presentar los siguientes problemas. Variación de peso, ya que al tener muchas partículas finas afecta en no tener un buen flujo, lo cual provoca que la dosificación en la tolva no sea constante y por lo tanto se presenta este problema. Pero también el tener muchos gránulos de un tamaño de partícula grande afecta la variación de peso para tabletas de diámetros pequeños. En lo particular, yo lo he visto con diámetros de 10 milímetros para abajo. Cuando es una tableta más grande no nos pega tanto porque el peso es mayor o no, pero si es una tableta pequeña y tener muchos gránulos grandes, sí afecta completamente. Otra parte es el incumplimiento con la especificación de disolución, ya que el que se tenga un gránulo muy fino, donde el principio activo no está completamente protegido, provocará que la liberación sea más rápida. Pero si se tiene un gránulo sobrehumectado, donde el principio activo tiene una mayor adherencia a los excipientes, provoca que se retarde la liberación del mismo. Y para la especificación de una disolución prolongada, esto es crítico, ya que el API se debe disolver en base a diferentes tiempos estipulados en la monografía o especificación del producto. Aquí luego nos encontramos que, ¿qué crees? Que a las 2 horas tenemos que liberar del 30 al 50%, te pongo el ejemplo, ¿no? Y a las 6 horas tenemos que liberar del 50 al 60. Si yo de entrada tengo un gránulo muy fino, pues a las 2 horas ya voy a estar entregando más del 50, ¿no? Y también si granulo mucho más, también ya no voy a cubrir esta parte, ¿no? No voy a quedar por abajo o por arriba. Pues de ahí la importancia de que tengamos un buen gránulo. Por otra parte, también igual otro problema que conlleva a los dos, sobrehumectación o falta de humectación, es no obtener la densidad adecuada para el producto, ya que si obtenemos muchos gránulos finos, la densidad aparente y compactada se verá disminuida, y si obtenemos muchos gránulos gruesos, se verá incrementada. Otro problema que podemos tener por ambas es tener segregación de los componentes de la mezcla de polvos. El tener o muchos gránulos finos o gruesos provocará que tenga una segregación de la mezcla de polvos cuando todavía se tiene que, contemplado en este caso, adicionar de manera extragranular un porcentaje considerable de excipientes. Claro, excipientes con diferente tamaño de partícula, ¿no? Claro. Con los finos gruesos y de los gruesos con finos. La otra parte sería incumplimiento a especificación de uniformidad de mezclado. Por ejemplo, si de manera extragranular se adiciona otro principio activo en pequeñas cantidades, el que se haya obtenido gránulos muy gruesos o grandes en la etapa de granulación afecta en la uniformidad de mezclado. Por otra parte, si en la granulación se obtuvieron gránulos muy finos y de manera extragranular se adicionan excipientes y o principios activos con distribución de tamaño de partícula mucho más grande que los gránulos finos obtenidos, esto afectará también la uniformidad de mezclado. Por último, en este caso sería el incumplimiento con el factor de similitud, debido a que nuestra forma farmacéutica debe liberar cierto porcentaje del principio activo en cada uno de los tiempos de muestreo. El hecho de que se tenga un gránulo muy fino, donde el principio activo no está completamente protegido, hace que su liberación sea más rápida, a comparación de un gránulo con buena consistencia física. Por otra parte, también el hecho de que se tenga un gránulo sobrehumectado, donde el principio activo tiene mayor adherencia a los excipientes, provocará que se retarde la liberación del mismo. Raúl, una cantidad importante de problemas están ligados de algún modo a la determinación del punto final de granulación. Entonces, es crítico establecer un correcto punto de granulación. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo lo estableces el punto de granulación, Raúl? Mira, yo igual de manera personal es mediante la consistencia del granulado como tal. Yo como lo hago, al apretar una pequeña porción en la mano, se debe formar una masa que se desmorona fácilmente. Hay ocasiones que formamos una masa que
al final no se desmorona. Entonces, al final, esto nos va a ocasionar un problema tremendo, desde el tamizado hasta el secado como tal. Y cuando estás frente al equipo, Raúl, ¿cómo determinas el punto de granulación? Mira, lo voy haciendo de manera lenta. Adiciono poco a poco la solución o solución aglutinante, mientras que voy revisando a través de la mirilla, si es que tiene el equipo, o levantando la tapa, dependiendo, todo el proceso de granulación. Y una vez adicionada la solución, verifico que la consistencia del granulado, verifico la consistencia del granulado, por si es necesario dar más tiempo de mezclado y o adicionar más solución, y vuelvo a verificar el punto de granulación y repito este paso si es necesario hasta llegar al punto de granulación. Vas lentamente. Ok. En algún momento dentro de tu charla hablabas de conocer el equipo. ¿Qué pruebas harías para conocer el equipo, Raúl? Mira, José Luis, yo antes que nada verifico de acuerdo a la literatura el principio de funcionamiento del equipo que voy a utilizar en la fabricación de mis lotes, ya sean piloto, transferencia tecnológica o comerciales. Y si es factible, estoy presente en al menos una fabricación de lotes, de un lote comercial que me dé chance, en este caso producción, donde conozco las funciones que tiene el equipo, así como la forma que tienen de operarlo, lo cual es importante para poder elaborar la documentación para la fabricación de mis lotes piloto, lotes de transferencia tecnológica o lotes de validación. Ok. Gracias, Raúl. ¿Podríamos platicar alguna experiencia a mayor detalle de lo que has vivido tú? En la pregunta 2 nos diste varios ejemplos de problemáticas. ¿Alguna que nos quieras platicar tú y que podamos revisar a detalle? Sí, mira, te puedo comentar problemas de flujo que tuve. Aquí me pasó cuando estaba fabricando lotes piloto de un producto en forma farmacéutica, tabletas. No digo principio activo ni nada por temas de confidencialidad que tengo en las diferentes empresas donde he estado, ¿no? Claro. Cuando tuve la mezcla final del primer lote piloto, el polvo no presentaba un buen flujo. El flujo era muy pobre en base a la determinación que se hizo por índice de Hausner y ángulo de reposo a la mezcla final, por lo que analizando el proceso de granulación y secado, nos percatamos que el tiempo de secado era prácticamente el doble del tiempo del que se empleó en el desarrollo farmacéutico del producto. Por lo que, considerando que la especificación de temperatura de entrada para el secado del producto era de 50 a 60 grados, y que fue el primer lote piloto, se había secado a una temperatura de 50 grados, el segundo y el tercer lote piloto lo secamos a 60 grados, José Luis, por lo que se redujo de manera considerable el tiempo de secado y con esto obtuvimos un granulado seco con mejores características riológicas. Con esta modificación en el proceso de secado nos permitió no cambiar, en este caso la forma de adicionar ni el tiempo de mezclado, así como mantener y mantuvimos igual las mismas condiciones en cuanto al mezclado del granulador. En este caso, tú lograste mantener las características del granulado a través de la modificación en las condiciones de secado. Es correcto, José Luis. ¿No? Y en este caso quizás vale aclarar el punto que está secando a través del lecho fluido. Es correcto, es correcto. ¿No? Y que justamente al tener un proceso más largo en el lecho fluido, pues estás de algún modo produciendo una mayor cantidad de finos. Ese es el mensaje. Sí, no, sí, aquí mira, al final cuando nosotros incrementamos la temperatura de entrada de secado, el granulado adquirió la humedad requerida en un menor tiempo. Esto fue lo que hicimos. Y por lo tanto, el gránulo, al estar menos tiempo expuesto al movimiento del aire del lecho fluido, nos ayudó a que se generara una menor cantidad de gránulos finos y más gruesos, ayudando con esto a que mejorara el flujo del polvo. Muy bien, este es un ejemplo donde tú, para no modificar las condiciones de granulación, trabajas sobre las condiciones de secado, ¿no? Con base en la experiencia que generaste en la etapa de desarrollo. Es correcto, José Luis. Raúl, ¿algún otro problema al que te hayas enfrentado?
Sí, mira, tuvimos otro problema, que fue problemas de pegado. Aquí, igual, durante la etapa de compresión de un producto con un principio activo higroscópico, son activos que absorben muy rápidamente la humedad. Tuvimos problemas de pegado en los punzones en la fabricación de lotes piloto. La caracterización reológica de la mezcla final era igual a la obtenida en las pruebas de desarrollo farmacéutico, pero estos lotes, en este caso los lotes prueba, se habían comprimido en un tiempo de 15 minutos. Y el problema que se nos presentó en los lotes piloto, bueno, en el primer lote piloto, fue cuando llevábamos comprimido aproximadamente 1 hora. Aquí lo que tuvimos que de alguna manera hacer fue modificar el tiempo de granulación y adicionar una mayor cantidad de agua, en este caso de solución. No quisimos cambiar la fórmula como tal, solamente adicionar más agua. Aquí hay una razón por qué. Nuestra mezcla final como tal, nos percatamos de que había absorbido un poco más de humedad. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Que era un gránulo deficiente, que el activo como tal sí estaba protegido, pero no nos daba la suficiente protección para aguantarnos un periodo mayor si quisiéramos comprimirlo como tal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Granulamos un poquito más nuestro producto y con esto solucionamos el problema. Entonces, este Ahora, es un problema, perdón, no, adelante, Raúl. Perdón, José Luis, nada más aquí como una aclaración, el lote piloto, el primero lo paramos, detuvimos como tal cuando tuvimos el problema, salimos fuera a hacer unas pruebas para poder establecer qué condiciones, qué cantidad más de solución íbamos a adicionar y evaluamos, en este caso, que el gránulo como tal nos aguantara más de 24 horas como tal, sin que absorbiera o adquiriera o ganara más humedad como tal. Ok. Entonces, en este caso, ustedes se dan cuenta que es necesario adicionar más aglutinante a partir de la humedad que va ganando el granulado. Sí. Ok, esa fue la prueba que hicieron para, en lugar de adicionar más lubricante, porque esa podría ser otra manera de resolver ese problema, en lugar de adicionar más lubricante al granulado, ustedes identifican que el granulado absorbe humedad y detienen este proceso a través de la adición de una mayor cantidad de aglutinante. ¿Es así como? Es correcto, José Luis, porque mira, aquí lo sencillo hubiese sido, le agregamos más, ¿cómo se llama? Más lubricante como tal, y lo subsanamos, pero como nuestra mezcla iba ganando más humedad, al final era un tema de que nuestro gránulo no tenía la consistencia adecuada para soportar un proceso ya simulado a producción, ¿no? De acuerdo. Gracias, Raúl. Vamos a dejar a un lado quizás los ejemplos específicos de problemas a los que te has enfrentado. Hay otra situación a la que nos enfrentamos regularmente, que es el cambio de equipo entre el área de desarrollo y entre el área de producción. ¿Cómo manejas estas diferencias en equipamiento para establecer el punto de granulación, Raúl? Lo que hago en un desarrollo farmacéutico, José Luis, es el realizar las pruebas en equipos equivalentes o con el mismo principio de funcionamiento a los equipos de producción para todo el proceso de fabricación. Y ya una vez establecidas las condiciones para obtener el punto de granulación, realizo la fabricación de los lotes de reproducibilidad y de escalamiento, lo cual ayuda a que estas diferencias no afecten de manera considerable. Por otra parte, cuando se van a fabricar los lotes piloto, los documentos empleados para la fabricación se redactan que una vez adicionada la solución aglutinante, se verifique la consistencia del granulado y que en caso de que se requiera, se adicione más solvente y o más tiempo de mezclado para alcanzar el punto de granulación. En una transferencia tecnológica, lo que hago es fabricar el producto a transferir a nivel lote prueba con equipos con el mismo principio de funcionamiento que los empleados en el desarrollo farmacéutico o en la fabricación de lotes comerciales, porque, bueno, la transferencia puede ser de diferentes etapas, con la finalidad de que el producto se transfiera a una planta productiva que tenga equipos equivalentes del sitio emisor. Y también los documentos empleados para la fabricación se redactan que una vez adicionada la solución aglutinante, se verifique la consistencia del granulado
y que en caso de que se requiera, se adicione más solvente y o más tiempo de mezclado hasta alcanzar el punto de granulación. Pero en caso de que los equipos no sean equivalentes en la transferencia tecnológica, lo que hago es fabricar lotes prueba del producto en equipos con el mismo principio de funcionamiento de la planta, donde se va a transferir el producto, sitio receptor, para establecer velocidades y tiempos de mezclado. Por supuesto, es sumamente importante que cada una de estas pruebas fabricadas se envíen a análisis físico-químico y se aplica perfil de disolución. También los documentos empleados para la fabricación se deben de redactar que una vez adicionada la solución aglutinante, se verifique la consistencia del granulado y que en caso de que se requiera se adicione más solvente y o más tiempo de mezclado hasta alcanzar el punto de granulación. Gracias, Raúl. Creo que la recomendación es muy valiosa, ¿no? Dejar abierto la cantidad de líquido y los tiempos de mezclado para poder ajustar el proceso conforme lo vas observando en el desarrollo. Aquí, ¿sabes qué, José Luis? Mira, algo muy, muy, muy importante es que cuando uno está desarrollando como tal, la cantidad de solvente no la deje uno fija como tal. Porque por todas las variables que comentamos anteriormente, híjole, el dejar exacta la cantidad es un problema, ¿no? Aunque nosotros normalmente ocupemos siempre una cantidad para el lote a fabricar, nuestra forma, digamos, nuestra fórmula que vamos a enviar a registro, no nos conviene dejar nuestro solvente como una cantidad definida. Aquí mi punto de vista y lo recomendable por mí sería que lo dejáramos cuanto se requiera y el solvente se evapora durante el proceso, ¿no? Gracias. Raúl, voy a pasar algunas de las preguntas que nos han enviado. Rocío Martínez nos pregunta, y cuando tenemos problemas de variación de pesa en las tabletas, pongo esto ligado, por supuesto, al tema del punto de granulación. Mira, cuando tenemos problemas como tal, aquí nuestro punto de granulación no fue el adecuado. Tenemos que hacer un gránulo con una mejor consistencia física. Okay. Y tenemos que trabajar a la par con nuestra, bueno, es otro tema aparte, pero la parte de nuestra molienda como tal, las cribas que estamos ocupando como tal para la molienda nos están afectando. Gracias. Francisco Sánchez nos pregunta, ¿cómo se puede optimizar o saber el punto adecuado de granulación? ¿Cómo se puede optimizar? Mira, es que ahí no hay más que el evaluarlo hasta que estemos en el equipo. O sea, el optimizarlo sí nos ayuda en que lo hagamos en equipos equivalentes. Yo es lo que te diría. O sea, mi sugerencia sería, hazlo en un equipo equivalente y ya cuando estés en planta, con equipo equivalente, realmente casi vas a llegar cuando llegues a planta, la cantidad de agua, los tiempos de mezclado que tú manejes, no te van a afectar tanto. Claro, considerando aquí las dimensiones de los equipos. O sea, si yo trabajo un high shear mixer de, no sé, 5 litros y yo trabajo un high shear mixer de 200 litros, no puedo manejar los mismos tiempos de mezclado, ¿no? Tengo que considerar, en este caso, las dimensiones en cuanto a lo que es la aspa. Hay unas formulitas que luego manejan ahí en literatura para hacer el escalamiento como tal. Si trabajo en un mezclador de listón y el mezclador de listón es prácticamente lo mismo, por mi experiencia ahí, las velocidades, si tú no es necesario que tú las cambies, puedes manejarlas iguales en un mezclador de listón. De acuerdo, Raúl, tenemos varias preguntas. Les voy a pedir a Gregorio, que es el siguiente participante, que nos dé unos minutitos más, 5 minutitos más, por favor. José Juan Romero nos pregunta, ¿qué variables mides para saber el punto de granulación óptimo? ¿Cuál es la que estandarizas para asegurar reproducibilidad? ¿Qué variable mido? Mira, yo aquí lo que yo verifico como tal es, en este caso, te lo va a dar hasta el final como tal, ¿no? Yo a la hora de granular veo mi consistencia como tal, que tenga la adecuada. Esta consistencia al final me va a permitir poder tamizar de manera adecuada o moler de manera adecuada. Me va a permitir tener un gránulo que me permita que se disuelva o que se libere de la forma como lo que estoy buscando, que se compacta de manera como yo estoy buscando. Propiamente que tú digas,
para un activo o para todos los activos, que vas a tener una misma consistencia como lo mencionaba anteriormente, es muy complicado. O sea, no lo puedes tener. O que tú quieras tener una fórmula de excipientes y esa fórmula de excipientes adicionarles independientemente de cualquier principio activo, no va a ser así. O sea, como lo mencionaba anteriormente, es un conjunto de etapas que al final tú te vas a dar cuenta si tu punto de granulación es el adecuado hasta el final de tu proceso. Desafortunadamente. O sea, no es como una humedad. O sea, en una humedad, si tú dices, ok, mi humedad no debe ser mayor al 2%, pero yo considero de alguna manera, en este caso, mi humedad que tiene mi humedad que tienen mis excipientes, y al final debo de partir de una humedad residual después del secado para poder establecer. Gracias, Raúl. Oscar Galíndez nos pregunta, ¿qué tanto impacto tiene hacer pruebas de preformulación para el proceso de granulación? Mira, yo considero que nos ayuda bastante, porque de alguna forma nosotros conocemos qué características tienen los excipientes que vamos a emplear como tal, y es más nuestro mismo principio activo con todo lo que vamos a mezclar. Eso nos ayuda completamente. De acuerdo. Una pregunta, en una cápsula de gel, es un asistente anónimo, en una cápsula de gel que contiene una emulsión, ¿cuál es el factor que afecta más la disolución y la valoración? No sé si esta pregunta se ajusta al tema, si es... Déjenme. ¿Cómo determino el porcentaje de humedad óptimo? Es decir, ¿en qué momento debo detener el secado? Ya. Mira, esa parte, al final, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lo puedo hacer de una manera teórica, que al final es completamente funcional. Lo particular también a mí me ha servido. ¿Qué hago yo? Sumo, en este caso, el porcentaje que tengo de cada uno de los excipientes y las humedades que tienen. Entonces, al final saco un porcentaje de toda la humedad que conlleva tanto mi activo como mis excipientes. Suponiendo tengo mi API, tengo mi celulosa, tengo mi lactosa, al final todos mis excipientes, un ejemplo, me dan como una humedad del 2%, voy a decir un número, ¿no? Entonces yo al final cuando voy a secar mi producto, yo no le voy a pedir que tenga una humedad por abajo del 2%, porque si antes de granular tenía el 2%, ¿cómo le voy a pedir a mi granulado seco que tenga por abajo de 2%? Al final eso me va a dar problemas de laminación, problemas de compactación, porque me quedé por abajo de la humedad residual que tiene en este caso mi mezcla de polvos que estoy granulando. ¿Qué es lo recomendable? Que yo trabaje por arriba. En lo particular, yo suelo trabajar de la humedad residual 0.5 arriba y evalúo si con estas características el producto se comprime bien. Y aquí, ¿qué es lo que me diría? Que no se pegue, ¿no? Si no se pega, todo está bien, adelante, ¿no? Puedo establecer mi humedad. Si mi humedad de mi mezcla es del 1%, no le puedo pedir que la humedad sea del 2%, ¿no? Porque seguro se me va a pegar, pero va a ser un tema de secado. Raúl, hay una lista todavía importante de preguntas, pero es necesario ya terminar esta sesión y darle paso a la siguiente conversación. Para despedirnos, para despedir tu participación, Raúl, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes que están iniciando su carrera en el área de desarrollo? Mira, aquí mi recomendación sería la siguiente, que antes de iniciar un desarrollo farmacéutico o transferencia tecnológica, pregunten en qué equipo se va a fabricar los lotes comerciales y si es factible visiten las plantas productivas. Esto con la finalidad de que conozcan los principios de funcionamiento de los equipos y desarrollen en la medida en equipos equivalentes a los que serán empleados en planta. Si en las plantas, en este caso en el laboratorio donde estoy yo, no tienen los equipos equivalentes, pues ¿qué haría yo? Buscar, en este caso con nuestros socios comerciales, que son los proveedores, si tienen la tecnología que hay en planta para poder yo desarrollar. Eso yo creo que al final es fundamental. Si yo desarrollo en un listón y en la planta tienen un hashing mixer, híjole, seguro voy a tener problemas, ¿eh? Seguro. O al revés. O si desarrollo de manera manual,
también seguro voy a tener, y si no ocupo los equipos también de molienda, los mismos equipos o algo, seguro va a ser problema, ¿eh? O las tableteadoras. Muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias, gracias de nuevo por participar con nosotros, y pues es tiempo de despedirnos. Gracias, Raúl, y le cedemos el micrófono a